Hola Valeria, mucho gusto saludarte por estos medios. Perdón por la tardanza, pero ahorita sí se me juntó bastante la chamba en este cierre de proceso antes de las vacaciones, que pues para uno habitualmente no son vacaciones, son procesos en los que nos emparejamos en lo que andamos un poquito retrasados. La primera duda que te quiero solventar es la de Maximino Ávila Camacho, ya que no tienes que ofrecer ninguna disculpa, al contrario, a veces es tanta la información que nosotros manejamos que de repente sí nos llegamos a perder un poquito y necesitamos ojos frescos que nos recuerden que algo no quedó claro, que dejamos inconcluso o que no, noten ustedes que algo se nos brincó a nosotros y es el caso de lo que tú te diste perfecta cuenta. Además de que yo me tuve que ir a revisar justamente para explicarte cuál fue el problema allí, cuál sería la situación más clara y más concreta, pero esto implicó incluso, pues como ya lo escribí hace algunos años, tener que revisar documentos a los que ya no tenía acceso directo, no por lo menos no aquí en esta casa en la que vivo ahora, y que hay mucha de esa información que a lo mejor eran de revistas que ahorita ya no tengo acceso a, y esto tuve que buscar, darle la vuelta por otros lados para encontrar la información. Básicamente, el punto fundamental, la cita que te hace referencia al sainetón mundial que anuncia que va a ser Maximino Ávila Camacho si nombran candidato a la presidencia a Miguel Alemán, es de parte de un texto, un artículo que viene citado en una revista, que no sé si tú llegaste a conocer, todavía por ahí llega a aparecer. Es el equivalente como el selecciones del Reader's Digest, nada más que ahora sí que la versión mexicana, que en este caso se llama Contenido. Y esta fue editada por un señor llamado Arturo Ayala Anguiano, que ya hace no menos de 40 años, yo estaba chico, ¿no? Entonces como 50 años, él se dedicó a meter ciertos artículos referentes a la historia dentro de esta revista, que te digo que es como el equivalente a las selecciones del Reader's Digest, y que poco a poco empezó a crecer, a crecer, a crecer, porque si bien él fue autodidacta, no es historiador de carrera, sí supo acercarse, hacer entrevistas, platicar con personas que vivieron cierto tipo de eventos históricos importantes y que le permitió juntar una muy buena cantidad de historias, de anécdotas, algunas de las cuales no solían circular, sobre todo no en los libros de texto, y que te permitían contrastar mucho de la situación del México bronco que se vivía para las épocas, particularmente de la Revolución en adelante. Entonces, esa referencia de lo que dice Maximino Ávila Camacho, de que va a matar si nombran candidato a Miguel Alemán, lo voy a dejar bien muerto, y tú habrás notado que dice, y lo juro por la leche que mamé de mi madre, doña Eufrosina, ¿no? Que te mostraría ese carácter, de esa forma de ser que tiene el señor, que para nada es democrática, es un cacicote que está acostumbrado a hacer lo que se le pega a su regalada gana, y que representan a esta vieja generación, ¿sí? De la que ya te estás deshaciendo cuando hablas de Plutarco, te estás olvidando cuando matan a Álvaro Obregón, y entra esta generación de tránsito en donde aparece ya Pascual Ortiz Rubio, donde aparece ya Lázaro Cárdenas, que pueden tener su genio, su carácter, pero son como más suavecitos para manejar las cosas, ¿no? Además de que muchos de los broncos, pues ya sabes, son allá norteñotes, ¿no? El caso de coahuilenses como Venustiano Carranza, o sonorenses como Plutarco y Álvaro y Adolfo de la Huerta, o sinaloenses, por allí me parece que Francisco R. Serrano. Y ya para cuando vienen estos cambios, notas que son gente que tiene otra edad, que vivieron la revolución de otra manera, que tienen otro carácter, que provienen de otras regiones, ¿no? Pascual Ortiz Rubio y Lázaro Cárdenas son michoacanos. Entonces lo ven y lo entienden de una manera diferente, ¿no? Enrique Krause inclusive te lo llega a decir claramente desde su perspectiva. Ellos arreglan las cosas a la michoacana, ¿no? Un poquito más suave, dice Enrique Krause. Y en este caso, pues personajes como Maximino, pues además él dice que quiere ser presidente de la República, pues con ese carácter no va a poder conseguirlo, tienes que aprender a ser diplomático. Puede ser fuerte de carácter, pero ya esa generación como que ya tuvo su oportunidad y ya se quedaron allá atrás, ya desaparecieron, gracias, bye. Y esto es lo que va a terminar provocando que mucha gente no lo acepte, que no lo quiera,
se lo tienen que tragar literalmente porque es el hermano del presidente y él aprovecha su condición de hermano del presidente, al cual le genera bastantes problemas. Por eso, cuando le hace el berrinche de ¿por qué nombraste a fulano secretario de comunicaciones? Yo quiero esa cartera para mí, y va y literalmente también va y la toma, ¿no? Pero tú sabes que esto ya genera una serie de fricciones, molestias, enojos y gente incómoda, y que te lo insinúan muy bien en la novela la de Arráncame la vida, en donde pues ves que pues la primera resentida es la esposa, ¿no? Y que te hacen esta insinuación de que cuando este ya llegó al extremo del comportamiento de hacer sus berrinches, pues de plano te insinúa, ¿no? Que se le dio una ayudadita, que es lo que comúnmente se menciona cuando alguien está ya generando más problemas que beneficios, que les ayudan a morirse un poquito más rápido, ¿no? Y te insinúan que en ese caso, después de una comida muy, muy, muy apetitosa, que comió mucho, que bebió mucho, que además sí lo hacía, pues le vino una congestión. La salud de ellos no era así como que modélica, pero se presta mucho tipo de interpretaciones como estas, ¿no? Y aquí en este caso, ubicando cronológicamente las especulaciones de quiénes pueden ser los candidatos a la presidencia, los vas a tener desde mediados de 1945. Y esto también vételo metiendo mucho en la cabeza. Cuando tú ves que viene un año electoral, cada vez que vaya a haber votaciones, ahorita, nosotros estamos acostumbrados a que las elecciones están ya acotadas a ciertos tiempos. No pueden ser elecciones que en el caso de las candidaturas, en el caso de la promoción a las candidaturas antes de llegar a la fecha de la elección, no pueden durar más de 2 meses. Esto antes no funcionaba así. Acuérdate que el INE, funcionando controlado por la sociedad civil, es desde 1997. Antes tú te arrojabas en la política como funcionaba antes, cuando lo controlaba directamente el PRI, si te estoy hablando de 1996, 95, 94 para atrás, pues te echabas campañas de 9 meses, campañas de casi un año literalmente, ¿no? Que eran ya casi además como giras triunfales, porque pues como ahorita la mayoría absoluta la tenía el PRI, y pues quien no había una oposición fuerte que se le pudiera poner al brinco, por eso ellos duraron tanto tiempo, porque además ellos escribían las jugadas y ellos ponían las reglas, para jugar las cambiaban a conveniencia, por si te suena conocido, ¿no? Entonces, en ese plano, las especulaciones de quiénes podrían llegar a ser los candidatos desde la segunda mitad de 1945 ya estaba empezando a sonar, y más después de que ya terminaba la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no es extraño que de repente los que tienen acceso a ciertos círculos políticos, como era el caso de Gonzalo N. Santos, un cacique de allá de la región de San Luis Potosí. Él es cercano a estos grupos de poder, él es cercano a Lázaro, fue cercano en algún momento a la gente de Plutarco, entonces él se entera de muchos de los chismes de la política que está circulando por allí, y él es pues, conocido de muchos de estos, no es conocido de Manuel Ávila Camacho, él está a favor de Ávila Camacho, se considera como amigo suyo, y apenas más que acuérdate que política eso de las amistades es muy relativo, y es conocido también de Miguel Alemán, a lo mejor no es su favorito, pero sí es un poquito más político, un poquito más hábil en ese sentido, pero pues también es amigo, inclusive también de otras cosas de el propio Maximino, ¿no? Entonces, por eso tienes esa anécdota que es la que platica Arturo Ayala Anguiano, de que va a ser el borlote de dejarlo muerto antes que fuera presidente, ¿no? Por lo que encontré en la revisión de los otros textos, y ya lo ajusté en los apuntes, ya está puesto de manera cronológica para que no genere ninguna confusión. Esto habría pasado a finales del 45, a principios del 46, pero no antes o muy al principio de febrero, para que en ese sentido se entienda que el fallecimiento de de Maximino Ávila Camacho, después de que haya venido el chisme, ¿no? Era todavía esas épocas de los chismes y los rumores en la política. Hay cantidad impresionante de ese tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, propiamente sería esa la cronología, y te agradezco que me hagas la observación, porque entonces ya hice la corrección necesaria. Preguntas también por qué Plutarco Elías Calles podía seguir controlando el poder después de su presidencia, es decir, durante el maximato, porque por eso es el máximo líder. Una cosa que ustedes tienen que entender de la política mexicana es que el que crea que el presidente de la República puede hacer lo que se le pegue su regalada gana no ha entendido. Sí, no ha entendido la política. Lo malo es que a veces los que llegan a ser presidentes de la República también creen.
que tienen la posibilidad de hacer lo que se les pegue su regalada gana, sobre todo por el grupo de abyectos. Cuando digo abyecto es gente que se pone de alfombra, gente servil que trata de obtener lo mejor posible para quedar bien con el mero mero, ¿no? Y más si ya se convirtió en presidente. Un ejemplo de esa idea de que ellos pueden hacer lo que se les pegue su gana es una anécdota que le va a pasar al presidente Adolfo López Mateos, en donde pues, él no le gustaba usar el reloj y siempre tenía que estar preguntando a qué hora le tocaba estar en dónde, porque no manejaba la agenda, ¿no? Y al momento de preguntarle al asistente qué horas son, la respuesta supuesta era las que usted diga, señor presidente, para que te des una idea. Pero esto oculta la noción de que para que él se sienta todopoderoso, el grupo de alrededor te tiene que hacer sentir así. Y el día que tú no le seas útil a ese grupo poderoso, adiós, bye. Fue lo que le pasó a Álvaro Obregón. ¿Sí? Álvaro Obregón tenía bastantes grupos que le apoyaban, pero también había cierto grupo que ya no estaba de acuerdo con él, y parece ser que es el grupo que estaba más arriba, encabezado por el propio Plutarco Elías Calles, ¿no? Que va a proteger también al máximo líder, que no se va a saber quién fue, le echas la culpa al asesino solitario, que es la clásica de siempre, y termina, como es costumbre en México, quedando impune aquel que haya mandado matar a este personaje en particular. Las redes de poder es cómo funcionan las cosas en México. No es un individuo, son las redes de poder que ese individuo tiene. De tal manera que no siempre va a llegar el que sea más sabio, aunque pudiera darse el caso de que llegara alguien que sea muy sabio. No siempre va a llegar el más simpático, aunque pueda darse el caso de que llegue alguien que sea muy simpático, y así sucesivamente. No necesariamente es para que llegue un guapo, pues ya tuvimos un muy guapo en la silla presidencial, ya viste para qué sirvió, ¿no? ¿Te has puesto a pensar en eso? Cuando llega gente como Enrique Peña Nieto, cuando tienes gente como ya sabes quién, que de repente dices, pero ¿y esos comentarios y esas observaciones y esa falta de capacidad de cultura, de capacidad de cálculo, de respuesta? Pero ¿cómo es posible que un tipo así? Porque no son ellos, son los grupos a los que ellos representan, a los que les conviene que salga personas así al poder, ¿no? En Estados Unidos también pasa, cuando ves que hay ciertos grupos radicales que son los que terminaron permitiendo que llegara Donald Trump a la presidencia, además de que los de la oposición se confiaron y no pensaron que pudiera una persona ganar de esta manera, ¿no? El problema son los altos índices de abstencionismo que hacen que de repente personajes así lleguen. Así llegó Hitler. Hitler llegó por el uso de la democracia, a través de la democracia misma, ¿no? Mussolini llegó al poder con autorización del rey de Italia. Pues la gente cree que Italia era una república. No, Italia era un reino. Y es tal el borlote político que se está viviendo que el propio rey, el rey le da la autorización para que, ¿sabes qué? Necesito a alguien con un puño de hierro que llegue a ordenar esto, ¿no? Entonces, para que te des cuenta, para cuando llegues a la década de los 90 te vas a encontrar que hay una sugerencia de un texto, un libro que se llama La Red Política en México, que es hecho por un par de estudiosos de la UNAM, que siguen un modelo matemático, en donde te demuestran que el que llega es el que tiene mayor cantidad de conexiones, es el que tiene la red más extensa. Y esa red es la que valora cuándo y quién es el que tiene que llegar al poder. ¿Sí? Y en muchas ocasiones, pues termina llegando el que le satisface a una gran cantidad de grupos, y sobre todo cuando hay ciertos grupos que ya no han cumplido con su cometido, ¿no? Pasa mucho en Estados Unidos, no me cumpliste lo que yo quiero, voto por el de enfrente, ¿sí? Ahorita lo que estás viendo que es un cambio, no es un cambio, son los mismos, ¿sí? Nada más que del grupo disidente. Si tú analizas el pasado de todos los que están metidos allá adentro, Laida Sansores, Tatiana Cloutier, el propio Andrés Manuel, Manuel Bartlett, Fernández Noroña, si tú te pones a revisar de dónde han salido la mayor parte de ellos, te vas a encontrar que en la línea cercana salen del PRD, partido que de ellos mismos despotrican, ¿no? Vas a tener a Porfirio Muñoz Ledo, que fue fundador del PRD, el PG mismo sale del PRI y se mete al PRD y es el que lo levanta a finales de los 90, ¿no? Entonces tú te vas a dar cuenta, Laida Sansores, pues es hija de uno de los peores cacicotes de allá del estado de Campeche, que hizo su berrinche cuando no la nombraron candidata a la gubernatura. Ricardo Monreal, él era del PRI, se salió del PRI, hizo su berrinche porque no lo nombraron candidato a la gubernatura de Zacatecas y se pasó al PRD. O sea, clase política solo hay una. Apréndete eso. Clase política solo hay una, ¿sí? Tiene un chorro de colores, pero cuando la analizas el pasado, todos básicamente proceden del mismo entorno. Y eso de que son nuevos,
Y hay gente que va a tener familias que tienen 20, 30, 40, 50 años metidos en el borlote, los Salinas de Gortari. ¿Tú crees que nada más cuando llegó Carlos? Pues su papá viene de ser secretario de Estado desde tiempos de Adolfo López Mateos. Caso de López Portillo, pues su abuelo anduvo metido en la política, en las cuestiones incluso de la Revolución Mexicana. Cuando le pones a revisar los Ávila Camacho, pues es que los Ávila Camacho son de cierta región de allá de Puebla, de Teciutlán, y la respuesta es no, Teciutlán es de los Ávila Camacho, ¿no? Los Bartlett, ¿tú crees que los Bartlett son con este que tiene 80 años? Su papá ya andaba metido en esos borlotes desde tiempos del propio Manuel Ávila Camacho. O sea, nada más para que te des cuenta, eso es lo que yo necesito que ustedes capten. No es el presidente no es el que da la cara y es el que queda bien, pero cuando tú te pones a darte cuenta, mientras responda a los intereses del grupo que lo está sosteniendo, se sostiene. Y eso ha pasado en toda la historia, con los reyes, con los emperadores, que tú me digas, el momento en el que el rey ya no le conviene, le voltea la espada de los círculos de poder. Ahí te ves, ¿sí? Y propician que venga un cambio, para que ustedes siempre tengan presente este tipo de cosas. Preguntas, también no entendiste bien qué fue el acta de Chapultepec de 1942. Hubo una reunión de representantes panamericanos, es decir, todos, incluido Canadá y Estados Unidos. Si es panamericano, es todos los que están en el continente. Si es latinoamericano, es excluyendo Estados Unidos y Canadá. Si es, y bueno, Jamaica. Si es hispanoamericano, entonces se refiere a todos aquellos de habla hispana, los que vienen de la línea de ser colonias o virreinatos de España. Si es, en ese caso es hispano, si es iberoamericana, se refiere a los que son influidos por Portugal y por España, es decir, incluirías a Brasil, ¿no? Entonces, esas son las diferencias Iberoamérica, Latinoamérica, Panamérica. Se da esta reunión en el marco, es 1942 cuando pasa esto, todavía está en la Segunda Guerra Mundial, y están empezando a ver, pues, para dónde se va a empezar a jalar el asunto, y llegan al acuerdo en esta conferencia panamericana, que físicamente sus representantes se reúnen en el castillo de Chapultepec y allí toman la resolución de firmar esta acta, que es un compromiso de ayuda mutua, particularmente cuando alguna potencia extranjera quiera llegar a quedárselos, ¿no? Se están protegiendo de los europeos, se están protegiendo de los nazis, se están protegiendo de los italianos todavía, pero están previendo que a lo mejor en una de esas, con el pretexto de queremos protegerlos, te vayan a caer los franceses o te quieran caer los ingleses. Y ahora sí que como es Panamérica y los que llegan a ayudarlos y a defenderlos son los gringos. ¿Sí? Entonces es lo peligroso de cuando hablas de las conferencias panamericanas. Entonces básicamente es un compromiso de ayuda mutua en el caso de que pueda haber algún intento de violación de la independencia política de cada uno de estos países. Eso es el acta de Chapultepec. El otro, ¿por qué Antonio de la Lama Rojas intentó matar a Vila Camacho? Era una persona perturbada, sí estaba mal de sus facultades, pero no te tiene que extrañar. Atentados todos los presidentes tienen. La diferencia es que no nos enteramos de ellos, porque no es conveniente para los grupos en el poder permitir que se sepa que hay gente que está en desacuerdo con el gobernante. Entonces, por eso habitualmente no te enteras, ¿no? Ya en el caso de los que son mucho más importantes, no, hombre, o sea, el caso de Hitler son 43 atentados a los que él va a terminar sobreviviendo en 12 años. El que tiene el récord mundial, hasta donde yo sé, es Fidel Castro. Fidel Castro físicamente debe de haber tenido como unos 50, pero de que planearon fueron más de 600. ¿Sí? Y aquí en este caso, lo que es muy notorio es que este tipo que le llega a tratar de disparar con un arma de muy bajo calibre, oficialmente, que es eso, no lo pudieron ocultar, ¿no? Pero oficialmente se dijo que lo que pasa es que la bala no pasó porque se atoró en el pisacorbatas. Es esta pincita que antes se ponía en la corbata para mantenértela fija con la camisa y que era muy común que se utilizara en aquellas épocas. Nada más que pues no son pisacorbatas de plomo, ¿no? Ni pisacorbatas de acero como para poder parar o desviar una bala. O sea, eso es una mega jalada, ¿no? Nosotros sabemos, ya investigándole después, yo me enteré de que un migrante judío, un sastre, muy agradecido porque
bajo el periodo de de Manuel Ávila Camacho se les permitió ingresar a México y se les permitió obtener la ciudadanía en agradecimiento de las muchas cosas que se les solían regalar a los gobernantes. Le mandó un chaleco muy especial, un chaleco con fibras muy gruesas que se podía poner abajo del saco y que, acuérdate que no existía el Kevlar para aquellas épocas. Entonces lo que hace es con fibras muy gruesas, un chaleco antibalas, lo mejor que tienen en aquella época. Y es ese chaleco antibalas el que no permite que le maten a Manuel Ávila Camacho, pero no van a reconocer que el presidente se viene protegiendo en ese sentido, ¿no? Para que tú te des una idea en esa línea. Cárdenas no pudo votar, es una razón muy simple y muy sencilla. Durante esas elecciones, como había muchos almazanistas, es decir, muchos oposicionistas, los grupos de la cargada del PNR, la cargada son aquellos, para que me entiendas, como los peje zombies, ¿sí? Pero de el grupo en el poder. Ellos no van a permitir que el de oposición, que en este caso es Almazán, si mal no recuerdo, a final de cuentas, ellos no, primero, ahora sí que primero muertos que permitir que pierda su gallo, ¿no? Entonces, en ese plano, cuando quiere ir a la caseta en donde le va a tocar votar a Lázaro Cárdenas, si esto es 1940, él ya vive en Los Pinos, él ya vive en Los Pinos. Y el lugar donde todos los presidentes votaban cuando vivían en Los Pinos, hasta eh, era en una escuelita que está cruzando, si tú vienes por la calle, me parece que es Parque Lira, hay un puente que une lo que era la residencia oficial de Los Pinos, un puente que une con una escuelita que está del otro lado, que creo que se llama el Pípila, si mal no recuerdo. Y el presidente no me salía, caminaba, se trepaba el puentecito, se pasaba de aquel lado y en la escuela era donde habitualmente ponían las casetas. En este caso, el problema fue que hubo reportes de que hubo un intento de fraude, de que había gente amenazando con armas y que quería robarse las urnas. Entonces llegó la policía, detuvieron las votaciones y cuando quiere ir a votar el presidente, pues resulta que no puede votar porque la caseta está tomada. Por eso no puede votar, pero fue parte de todo el borlote que hicieron, ahora sí que grupos paramilitares, y uno de los cuales, de los que encabezaban a la gente para no dejarla votar en contra de la reacción, como le decían ellos, ahorita dirían que para no permitir votar a los fifís, era Gonzalo N. Santos, que andaba con su gente, con sus ametralladoras, sabían los lugares donde había como una tendencia mayor a votar en contra del partido, en contra de Manuel Ávila Camacho, a favor de Almazán, y lo que hacían es que armaban un borlote tal que se decidía, ¿sabes qué? Ya, en esa caseta ya no se vota. Como tú sabías que en esa caseta iba a votar el de la oposición, ok, ya no ganamos nosotros, pero no van a ganar ellos. Así de marranos, desde aquellas épocas, así de marranas eran las elecciones, para que te des una idea. Y esto más o menos empezó a mejorar a finales de la década de los 70, pero a final de cuentas el árbitro seguía siendo el gobierno. Y esto cambió de manera definitiva hasta el año de 1997, ya cuando se crea el IFE independiente, totalmente controlado por la ciudadanía, que es lo que tú identificas ahora como el Instituto Nacional Electoral. Ese mismo que no está dejando que la gente del gobierno haga lo que se le pegue su regalada gana. Ese mismo que tuvo que buscar un tecnicismo para echar fuera, porque si violó la ley al momento de no declarar toda la forma en la que se está manejando la campaña, Salgado Macedonio. Y es muy doloroso reconocer que acusaciones de violación no le impidieron ser candidato a la presidencia, perdón, no, Dios nos libre, ¿no? ¿Qué nos pasa? No le impidió ser candidato a la gubernatura porque es muy amigo del presidente de la República, pero técnicamente el INE al parecer sí se lo quiere impedir. Pero ya viste lo que está pasando ahora. Los peje zombies se le están yendo encima al Instituto Nacional Electoral y tú escuchaste cosas muy graves, como las que va a decir ni más ni menos que Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, que dijo que el INE debería de morir. O sea, date cuenta de aquel nivel de abyección de repente ciertas personas con tal de mantener sus privilegios son capaces de hacer para no perder los mismos.
Y es donde tú te das cuenta que dices, híjoles, ¿qué círculo del poder le interesaría que Andrés Manuel quedara en la presidencia? Pues uno de ellos es justo Salinas Pliego, porque ahorita ellos están mucho mejor posicionados que Televisa. Tú dirás, tú dirás. Entonces esto, justo lo que nosotros les pedimos que revisen, les permite entender el quid, ¿sí? El por qué de muchas de las cosas que están pasando aquí ahora y por qué hay ciertas situaciones que nosotros no podemos permitir, debemos impedir que gente sin escrúpulos y que te promete que van a hacer cosas nuevas y diferentes, pero que lo único que están haciendo es que están quitando oportunidades de trabajo, que estiran las reglas como se les pega su regalada gana, y lo malo es una memoria muy corta que tiene la población contemporánea para no acordarse de las cosas mínimas, para darse cuenta que nos están engañando, ¿sí? Por eso necesitamos ver todos los engaños y todas las tricuñuelas que nos estuvieron haciendo desde los tiempos en los que surgió el PRI hasta nuestros días. Y lo que tú ves que son los regímenes de gobierno que tienes ahorita, el caso de Morena, son derivados de todo lo mal que se manejó el PRD, de lo pésimo que se manejó el PRI a lo largo de los últimos casi 100 años. Solo para que te des una idea de por qué nos interesa a nivel universitario que ustedes sepan armarse el criterio para estudiar esto y que pasen la voz y que no permitamos que nos sigan viendo la cara. ¿Vale? Ojalá que las respuestas te sean satisfactorias y yo sigo a tus órdenes para lo que necesites. Que tengas muy buena noche.